lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:39 en la mañana. Más adelante, reitero, para un contraste sobre lo que acabamos de dialogar con Elías Issa Salazar, presidente de la CONAIE, tendremos a la viceministra de Gobierno, Ana Changuín, aquí en A Primera Hora. Antes, Paulina Recalde de Perfiles de Opinión está con nosotros, visitando al fin nuestra mesa de trabajo. Creo que ya era hora de desvirtualizarnos luego de 2 años de pandemia. ¿Cómo le va, Paulina? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, Belkis, y con todas y todos ya no somos los mismos. No, tal cual, tal cual. Bueno, a ver, la semana anterior lo tuvimos a Blasco Peña Solá el viernes con las cifras de Market. Hoy tenemos a Paulina Recalde para presentar las cifras de Perfiles de Opinión respecto de calificación de gestión de varias autoridades. Siempre yo he señalado, y este es un ejercicio que debo reconocerlo, siempre lo hace Paulina Recalde, presentar primerito la ficha metodológica. Si es que usted recibe una encuesta que no tenga ficha metodológica, no le pare bola. Ya, a la que tenga ficha metodológica hay que ponerle asunto. Cuéntenos primero la ficha, por favor. Sí, esta es una medición aplicada en las ciudades de Quito y Guayaquil, 614 encuestas. Esto es en hogares, nos permite tener con estas 614 encuestas un margen de error de más o menos 4 y lo trabajamos entre el 6 y el 9 de octubre. Esto también para registro es una encuesta que le pertenece a Perfiles de Opinión y que se financia a través de suscripciones. Correcto, empecemos. La calificación de gestión del presidente de la República. Sí, en el caso del presidente Guillermo Lasso son los dos indicadores claves que medimos siempre, calificación de la gestión y la credibilidad. En este mes los resultados fueron un 17% aprueba la gestión del presidente Guillermo Lasso. Para desagregar por categorías, ahora mismo ya menos de medio punto califica como muy buena, y esto me parece que es un dato relevante. Ya no hay quien la califique como muy buena. 16% la califica de buena, 58% de mala, 25% de muy mala, y el resto es un porcentaje que no responde a esta pregunta. Comparativamente hablando, con el mes pasado se ha mantenido igual, porque tenía igual el 17% de aprobación a la gestión. Esto en cuanto a eso, credibilidad del presidente Guillermo Lasso, 14%. Que no es lo mismo que calificación de gestión. No, la gestión alude al gobierno en su conjunto, no solamente al presidente. La credibilidad tiene que ver con la palabra personal del mandatario. Si le cree o no, 14% sí le cree. Esto es 15% en Quito, 13% en Guayaquil, y dicho de otro modo, 86% no cree en la palabra del presidente Guillermo Lasso, y respecto al mes pasado es el mismo porcentaje, tenía el 13% de credibilidad. Dos indicadores entonces que están en un momento, bueno, en un prolongado momento crítico, porque lo que vemos es ya una tendencia de hace algún tiempo. O sea, hay una tendencia a la baja. Tendencia marcada. Bueno, se ha mantenido respecto al mes pasado, se ha mantenido en credibilidad y en aprobación a la gestión. Pero me parece relevante mencionar exactamente hace un año, en octubre de 2021, cuando ya había mostrado un descenso importante, pero en octubre de 2021 tenía el 28% de credibilidad, ahora mismo el 14%. Por eso es importante mirar no solamente las cifras actuales, sino en cuánto tiempo se dio este desgaste y qué es lo que ha pasado en el transcurso de este año. Claro, y usted hacía referencia, Paulina, a este comparativo con el mes anterior, que me parece interesante porque tuvimos la oportunidad de dialogar con usted luego de las movilizaciones de junio, en donde ya hacíamos este análisis de los factores que incidieron para los resultados en su momento. ¿Cómo ha sido precisamente desde la última movilización a la fecha? ¿Cómo han variado estas cifras? Bueno, lo que sucedió cuando hablábamos inmediatamente después de las movilizaciones, recordemos que el paro lo encuentra al presidente Guillermo Lasso con solamente 12% de credibilidad. Venía en una curva descendente. Y después del paro tiene una recuperación porque el presidente le hablaba, sobre todo en ese momento, a un sector de la población que podríamos decir es aquel que lo llevó al poder, a este porcentaje, a este 20% más o menos, que es su votación real, sobre todo la votación de primera vuelta. Pasa este momento, que es un momento excepcional, inmediatamente después del paro, y vuelve a la situación en la que estaba antes de. Y yo diría que peor, porque además hay que analizar no solamente las cifras del presidente, sino el estado de ánimo, que sigue siendo muy negativo, pero se añaden
dos elementos en esta medición. El primero, que tiene que ver con que en la identificación de los principales problemas del país, no solamente que ya tenemos cerca de la mitad de mención en delincuencia, sino que empieza a aparecer el propio presidente y la propia gestión de gobierno como un problema. Cuando yo consulto a la población cuáles son los principales problemas del país, mencionan en primer lugar la delincuencia, después el desempleo, y aparece ya, después de corrupción, aparece como un problema el gobierno y el presidente. A mí me parece que esto es un tema que hay que resaltarlo porque ya no solamente están hablando de que no estoy satisfecho con su gestión, no le creo al presidente, sino que siento que el presidente, el gobierno, son un problema para el país. A ver, el primero es delincuencia. Delincuencia y seguridad. Ahí hay una equivalencia con la encuesta de Market. La encuesta de Market también señala que el principal problema es la inseguridad que está enfrentando el Ecuador. Sí, y además hay que mirar no solamente el hecho de que ocupe el primer lugar, sino el porcentaje. 46% menciona la delincuencia. Esto está ya cerca de ser mencionado por la mitad de la población. Luego está el desempleo con el 13%, luego está corrupción con el 12%, y aquí es donde aparece el presidente como un problema, con el 12%. Es decir, la población siente que está al mismo nivel de la corrupción y casi al mismo nivel del desempleo, el gobierno y el presidente como un problema para el país. Yo creo que por eso insisto que esto se agudiza, no solamente insatisfacción, falta de credibilidad, sino considerarlo como un problema para el país o un problema que afecta a la población, porque a eso atiende esta pregunta que nosotros planteamos a la población de Quito y de Guayaquil. Ligado a estos datos, perdón Paulina, ¿cómo está el estado de ánimo al que también hacía referencia? Sí, el estado de ánimo, como decía, esto ya no es una novedad, porque tenemos algún tiempo ya con estas cifras. 93% cree que el país va por el camino equivocado. 93%. Sí, 93%, estos 91% en Quito, 94% en la ciudad de Guayaquil. 9 de cada 10 de personas encuestadas. Y pensemos en el margen de error, además, pensemos en el margen de error de esta encuesta. Esto significa, yo diría que es casi la totalidad de la población de Quito y Guayaquil sintiendo que estamos yendo por el camino equivocado, no estar de acuerdo con la gestión del gobierno y no creer en el presidente. Asimismo, la percepción respecto al futuro, 64%, cree que la situación económica va a empeorar en los próximos meses, 63% que la situación política va a empeorar, 62% cree que el desempleo va a aumentar en los próximos meses y más crítico todavía, 83% cree que la delincuencia va a aumentar. Y acá se suma el otro que yo digo que hay que colocarlo como un tema crítico de esta medición, que no tiene que ver ya solamente con el gobierno, sino que se suma la crisis de una institución que justamente tiene que estar al frente de que la población considera el principal problema, la inseguridad. Hablamos de la policía. Hablamos de la Policía Nacional, que el mes pasado tenía el 23% de confianza, que ya era una cifra crítica. Este mes 7% solamente confía en la Policía Nacional. La cifra más crítica de todo el tiempo, al menos, que yo llevo midiendo esto, que es hace 22 años. ¿Es la más baja? Es la más baja, definitivamente es la más baja. Y además no tiene que ver solamente con que sea la más baja, sino con haber descendido del 23% al 7% de confianza. Solo el 7% confía ahora mismo en la Policía Nacional. Y las razones por las que no confían son críticas, porque a quienes no confían, que son la mayoría, es decir, 93%, ¿por qué no confían en la Policía Nacional? Una pregunta abierta. 37% porque son corruptos, 19% no cumplen con la tarea de combatir delincuencia, 11% en emergencias nunca ayudan, 6% cómplices de los delincuentes, 5% ellos son los delincuentes, 5% tienen mala fama. Después el 5% menciona específicamente el femicidio de María Belén Bernal. Es decir, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con no atención de seguridad, tiene que ver con la percepción no solamente de que hay complicidad, sino incluso esta respuesta que dice ellos son los delincuentes. Y este caso concreto, que ya es un hito, que me parece que lo que vino a hacer el femicidio de María Belén Bernal es a abrir esto que ya estaba gestándose como preocupación en torno a la institución y que ahora se muestra con estas respuestas
y con este solo 7% de confianza. Entonces, por eso digo que el escenario es más crítico todavía. Para regresar al tema del presidente, 14% de credibilidad versus 16% de calificación de gestión. Le pregunto, metodológicamente, investigativamente, ¿siempre hay una equivalencia entre calificación de gestión y credibilidad? No, al contrario. Más bien, la calificación a la gestión tiende a ser siempre más alta que la credibilidad. Ya. Porque, insisto, esto te permite evaluar al conjunto de su gobierno. Y porque además hay otra cosa. Esto ya metodológicamente, la pregunta para calificación a la gestión, yo te doy 4 opciones. Y entonces, para que tú tengas una calificación gestión positiva, tienes que sumar aquellos que te dicen muy buena y muy mala. En cambio, la de credibilidad es una pregunta, digamos, más Si más le creo dura, o no al presidente. más crítica, porque es dicotómica. Lo que pasa es que en el caso del presidente Guillermo Lasso, ya no hay quien la califique de muy buena. Y esto es importante porque cualifica de mejor forma cuando se lee las categorías cuál es la percepción, porque 16% dice buena. No hay nadie que diga que muy buena. Esto es importante y esta pregunta normalmente tiende a tener unas cifras más altas que la de la credibilidad. Analizadas estas cifras inherentes al presidente de la República y al gobierno, es inevitable consultarle lo que yo planteaba la semana última a Blasco Peña-Herrera. El presidente de la República dijo que cuando era candidato le preocupaban las encuestas. Ahora me importan un pito, dijo el mandatario. Mi preocupación es del bienestar de los ecuatorianos. ¿Cómo entender esta expresión cuando hay el reflejo del sentir de los ciudadanos sobre las diferentes problemáticas que aquejan al país? Bueno, no es una novedad que una autoridad o un actor político se refiera de modos más o menos gentiles sobre las encuestas en relación a cuando los números les son más o menos favorables. Esto no es nuevo. Y la verdad es que yo diría que la afectación o la ofensa no es para las empresas de investigación, sino que debería ser el subestimar el que es un insumo de cualquier análisis. Evidentemente las mediciones no son la única forma de leer o de percibir cómo se siente la población. Es una herramienta. Pero es una herramienta y es una herramienta importante. Es una herramienta, justamente, si el presidente señala que le importaban durante las elecciones, es porque seguramente se dio cuenta de la utilidad que tienen para tomar decisiones en ese momento, las decisiones que tomaron sobre la estrategia, sobre el discurso, sobre la imagen. La misma lógica debería aplicar entonces ahora mismo. Es un insumo y es un insumo importante, es un insumo que te permite tener un reflejo de justamente cómo va evolucionando tu relación con la población, el hecho de si tus palabras tienen más o menos credibilidad, mirar cómo está la confianza en el resto de instituciones. El propio presidente en su momento ha mencionado las cifras para hablar de qué pasa con el resto de poderes del Estado, por ejemplo. Entonces, en este momento, tener una expresión de esa naturaleza me parece que lo que busca es deslegitimar un elemento que en este momento le está haciendo adverso, pero que evidentemente no es la única forma de darse cuenta cuando hay descontento en un país. ¿Qué pasa con el vicepresidente Borrero? En el caso del vicepresidente, las cifras que tenemos en este mes... Ahí les tenemos en pantalla justamente la parte del vicepresidente que no sé si poner 0,2 muy buena es que existe muy buena. No, tampoco. Tiene solamente 13% de calificación positiva. 52% mala, 22% muy mala. Y es importante también decir que hay un 13% que no puede responder a esta pregunta. Tal vez porque no le conoce al vicepresidente, correcto, no sabe lo que hace. Correcto, y en Quito es más alta todavía. En Quito hay un 19% que no puede responder a esta pregunta. Es decir, cerca de la quinta parte de la población no puede tener una opinión sobre la gestión del vicepresidente y tiene que ver efectivamente con desconocimiento. Para nosotros tres que estamos permanentemente siguiendo la opinión pública y siguiendo las noticias, seguramente también nos va a ser difícil mencionar qué es lo que hizo el vicepresidente, por ejemplo, en el último mes. A mí me resulta difícil mencionar, la última vez que lo vimos públicamente creo que fue en los actos por las fiestas de Guayaquil. No tengo otro recuerdo. O sea, pero lo vimos, pero no es que lo escuchamos, o no es que vimos alguna ejecutoria de su gestión.
Sí, que probablemente sea uno de los vicepresidentes con el perfil más bajo que hemos visto. Esto tiene que ver también con las tareas que le asigna ahora mismo el presidente de la Pero República. se supone que la tarea del vicepresidente está vinculada a la coordinación del sector salud. O sea, el perfil del vicepresidente en las condiciones actuales debería ser muy alto. Probablemente. Que creo yo, ¿no? Probablemente ahí tenemos también una de las explicaciones de por qué hay una situación crítica en salud. ¿Sí? Una de las personas que tiene que estar a cargo de esta área, no tenemos muchas noticias sobre cuál es su gestión. Esto podría estar conectado porque la situación crítica. Asamblea Nacional, que creo que ahí también los números son poco favorables para la legislatura, Paulina. Muy críticos, apenas 10% aprueba la gestión de la Asamblea Nacional y si nos fijamos nuevamente, solo 0.2 califica muy buena, otra vez, Tampoco no hay no quien existe. califique muy buena su gestión, solamente el 9% buena, 59% mala, 29% muy mala y en términos comparativos con el mes pasado tenía el 7% y esta vez el 10%, pero que es una diferencia que relativamente está dentro del margen de error. En el caso de su presidente, Virgilio Saquicela, el mismo porcentaje, 10% de calificación positiva solamente en las ciudades de Quito y Guayaquil. Es decir, tiene un camino igual de crítico del legislativo que el del ejecutivo. ¿Cómo han variado las cifras en lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional en los últimos meses, más allá del comparativo con el último mes? La Asamblea tiene un camino muy parecido porque... Al del presidente. Sí, porque 5 de junio, es decir, antes del paro nacional, le encuentra con el 4% de aprobación a la gestión, que es la cifra más baja que tenía. Tiene una recuperación después del paro nacional, 12%. Recordemos que además fue bien evaluado que aplicara el 130, y luego vuelve al camino anterior. 7% en agosto y este 10% que he mencionado ahora. Comparativamente hablando, hace un año tenía el 21% de aprobación a la gestión, es decir, redujo a la mitad en el lapso de este tiempo. Ya, pero alguien va a decir que las legislaturas históricamente han tenido cifras bajas. ¿Es así, Paulina? Es siempre más difícil para un legislativo transmitir un beneficio concreto. No obstante, hay, voy a decir, como 3 puntos, para resumir, 3 puntos hitos. Antes de la crisis del que se vayan todos, estábamos justamente en cifras muy parecidas a las que tenemos en este momento de La crisis del la gestión. 2005 estamos hablando. Correcto. La crisis del que se vayan todos, habíamos llegado a estos puntos. Por eso es que se da todo se da la Asamblea Nacional Constituyente, cambia incluso el nombre de Congreso Nacional a Asamblea Nacional, porque decir diputado y Congreso ya tenía connotaciones negativas. Inmediatamente después de la Asamblea Nacional Constituyente y después del congresillo realmente, cuando empieza a llamarse Asamblea Nacional, se llega a cifras récord realmente, porque alcanza alrededor del 45-48% de aprobación a la gestión, y ahora tenemos segundo punto crítico. Por lo tanto, es cierto que le es más difícil, no es cierto que nunca ha tenido buenas cifras. Estoy hablando de un momento en el que tenía notablemente mejores cifras de aprobación a la gestión después de todo el cambio que hubo después de Montecristi y la instalación de la Asamblea y ya no Congreso. La calificación a la gestión del alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Es una calificación también crítica. Lo vemos entonces en todas las funciones y en todos los niveles. Sí, es un momento de grave crisis institucional y con lo que acabo de mencionar de la policía con mayor razón. 14% solamente aprueba la gestión del del alcalde Santiago Guarderas. Lo mismo, punto 3, para calificar muy buena, no hay quien la califique de muy buena, 13% buena, 44% mala, 36% muy mala. Esto en el caso de Quito. Y la credibilidad es muy baja también, solo 7% cree en el alcalde Santiago Guarderas, 87% no le cree y hay un 5% restante que no responde a esta pregunta. Hagamos el contraste con la alcaldesa de Guayaquil. Cintia Viteri tiene el 6% de calificación muy buena, 57% buena, 30% de mala y el 6% de muy mala. Es decir, 63% aprueba su gestión y su credibilidad, 48% le cree, 47% no le cree y el 5% restante no responde a esta pregunta. ¿Cómo leemos estas diferencias marcadas en los índices del alcalde de Quito versus la alcaldesa de Guayaquil, Paulina? Bueno, las administraciones en Guayaquil durante el último tiempo han tenido cifras positivas, altas.
Ahora mismo, por ejemplo, la de la alcaldesa Cintia Viteri tiene diferencias con las calificaciones con las que cerró el alcalde Jaime Nebot, que eran más altas. Pero se ha mantenido durante este tiempo con buenas cifras, y esta crecida que vemos en este último mes, yo diría que tiene que ver con dos cosas. Primero, que cuando una autoridad está en momento de gestionar su reelección, se activa todo el aparato de contacto con la población. Esto puede abonar a que la población sienta que hay más beneficios, porque hay más relación, hay más contacto. Estábamos además haciendo esta medición en un momento de fiestas, en octubre. Esto también modifica el estado de ánimo de la población, siempre tiende a estar más optimista. Estos elementos pueden marcar por qué está crecida y por qué esta evaluación positiva cuando todo el aparato está empujando la reelección de la alcaldía. Y el tercer elemento que yo mencionaba de inicio son administraciones, las del Partido Social Cristiano, que han tenido históricamente cifras altas de aprobación. Claro, desde el año 92. Nebot, y Cintia Viteri. Hicieron evaluación respecto de la función judicial, ya que hemos hablado del Ejecutivo, también nos hemos enfocado en el Legislativo. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Sí, en el caso de la credibilidad institucional en general, lo mismo que había yo mencionado hace un momento, la crisis de confianza en las instituciones es crítica. Si pensamos, por ejemplo, en el caso, la Fiscalía tiene solamente el 9% de confianza, la Corte Nacional de Justicia tiene solamente el 3% de confianza, la Contraloría General del Estado 3% de confianza, en fin. Estamos en un momento en el que no hay institución que pueda decir que tiene cifras positivas en este momento. Todas las instituciones tienen este inconveniente. En el caso de la calificación a la gestión de la fiscal general del Estado, por ejemplo, 3% califica de muy buena, 19% de buena, el 53% de mala y el 17% de muy mala. Del Consejo de la Judicatura, solo el 12% califica positivamente su gestión. Y para concluir, Paulina, ¿hicieron medición respecto de intención de voto? En el caso de las mediciones de intención de voto, estamos por ahora entregando solamente a los suscriptores, no estamos haciendo público, porque además esto implica que después del Consejo Nacional Electoral tiene que recibir nuestro informe. Correcto. Y uno tiene que allí mostrar quiénes son todas las personas que financian esta suscripción. Es decir, reviste todo un trámite. Así que por eso estamos entregando solamente, además, vamos a decir, como un beneficio específico para nuestros suscriptores, entregando la intención de voto para las alcaldías y para las prefecturas de estas dos ciudades. Correcto, interesante charla con Paulina Recalde. Gracias por el tiempo. Gracias, Mauricio, gracias. Gracias a nuestra invitada, la directora de Perfiles de Opinión, Paulina Recalde, explicando, sustentando en este espacio cifras de calificación y de credibilidad del presidente de la República, vicepresidente, función judicial, Asamblea Nacional, alcaldes de Quito y Guayaquil, y obviamente el estado de ánimo, así como también la ausencia de credibilidad institucional que enfrenta la República. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.